¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Este es el Reporte Coronel. El periodista Juan Miguel Hernández del diario El País de España viene haciendo desde hace unos días importantes revelaciones y denuncias sobre Andrés Hernández, el cónsul de Colombia en México. En las últimas horas publicó un artículo titulado Las nuevas acusaciones contra el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, misoginia, negligencia y acoso laboral. El País revela testimonios de maltrato a subalternos, quejas ante la Procuraduría y documentos que cuestionan la idoneidad de Hernández para seguir en el cargo. Los sindicatos de la Cancillería han pedido su destitución, el gobierno no se ha pronunciado. Las acusaciones contra el cónsul Hernández siguen creciendo sin que hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores anuncie una investigación por estos hechos. Hoy quisiera que volviéramos a la denuncia inicial porque vamos a oír a la presunta víctima. Sonia Cuesta Monroy trabajó durante 26 años en México, inicialmente en la Embajada de Colombia y después en el consulado. Se encargaba de la expedición de visas y jamás tuvo ningún problema. El año pasado decidió jubilarse, pues ya pasados 26 años de trabajo y con cierta edad, quería volver a Colombia después de haber ahorrado durante muchos años una parte de su salario hasta lograr tener algo más de $24,000, un poco más de 100 millones de pesos. El 14 de agosto del año pasado, la señora Sonia Cuesta fue hasta el banco en México, donde tenía sus ahorros, el HSBC, y con ella fue su jefe, el cónsul de Colombia en la Ciudad de México, Andrés Hernández. Ella va a ser quien nos cuente su versión de estos hechos. Buenos días. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la llamada. Doña Sonia, ¿por qué usted fue al banco HSBC donde tenía sus ahorros con el cónsul Hernández? Bueno, la intención de ir al banco era justamente la mía personal, era preguntar cuál era la manera de ingresar los dineros a Colombia, ¿sí? Uno de los funcionarios que nos atendió, el cónsul estaba conmigo, él iba a hacer otro trámite, creo que iba a solicitar información si hacían avances en relación con los dineros que él recibiría. Y pues yo le pregunté al funcionario del banco la razón, pues, de qué manera yo podía ingresar los dineros. Él dijo que pues podía mandarlos a través de otra persona. ¿Por qué esto? Porque resulta que yo tengo que entregar la credencial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y además tenía que sacar una cuenta en Colombia. Y entonces era como difícil, tenía que estar acá para preguntar también el procedimiento y todo esto, ¿no? El funcionario sugirió eso de una cuenta en el mismo banco para transferir el dinero en el momento en que yo pudiera recibirlo. Entonces, pues así quedamos y todo esto, y hablando con el cónsul, surgió la idea de que pues se podía poner en su cuenta, que era una cuenta Premier, ¿no? Así lo hicimos. Ese mismo día se ingresaron ahí, no me acuerdo ahorita la cantidad, pues no tengo aquí el papel. Estoy viendo los recibos, sí, doña Sonia, y son $24,564. Sí, exacto. Sí, pero fue como en 2 ingresos. Entonces, sí. Bueno, ya quedamos con el cónsul que él me iba a transferir los dineros, ¿sí? Él iba a transferir a mi cuenta y todo eso. Eso quedó así, yo un poco más tranquila porque estaba abandonando México después de toda una vida viviendo allá y trabajando allá, y tenía que cerrar mis cosas, las más mínimas y todo, para poderme ir tranquila, ¿no? O sea, pagar todo la cuestión de servicios del apartamento, bueno, mil cosas. Entonces, pues así se hizo, ¿sí? Llegó el momento de irme de México y ya habíamos quedado en eso. Cuando yo llegué aquí le mandé los datos de la cuenta del banco, una cuenta en Scotiabank,
Y pues nada, simplemente pues empecé a pedirle que me mandara el dinero y todo eso. En principio, hasta el mes de diciembre me mandó $2,000. Y luego, pues, de estarle recordando cada vez, por favor, mire, lo necesito, tengo una oportunidad importante y pues necesito la plata y todo eso. Sí, pues el cónsul siempre dijo que sí, pero nunca mandó nada, ¿no? La cuestión es que ya yo en el mes de mayo de este año, ya desesperada, me fui a México, y llegué al consulado y ya, pues, estuvimos hablando y le recordé esto, incluso le dije, vamos al banco, ¿sí? Cuando llegamos al banco, él entró, no sé qué, con algún funcionario, no sé qué hizo y todo eso, pero después ya no le funcionaba, estaba bloqueada la cuenta, tal, bueno. Yo le había comentado antes al cónsul que por favor le transfiriera todo el dinero a otra persona que tenía cuenta en dólares, a una compañera amiga. Y pues no, eso no pasó nunca. Lo más fácil era, pues estando en México, transferirlo y punto. Pero no pasó, que se bloqueaba, que luego no podía sacar el dinero, que bla, bla, bla. Entonces, pues le decía, si quiere, pues se los damos a mi hija o a alguien, pero pues ya hágame el favor de regresarlos. Ya cuando me regresé yo a Colombia, ese momento creo que le transfirió a mi compañera $3,000, me dio $5,000 en O sea, total. de los $24,564, le devolvió 5,000. ¿Y qué ha dicho sobre los otros casi 20,000 que todavía tiene en su poder? Bueno, eso fue ahora que salió todo lo de la prensa, que nosotros pusimos un denuncio con mi abogado y él se comprometió que en a fin de este mes de octubre me iba a transferir una cantidad y la otra en noviembre, ¿sí? Y que me iba a mandar como una nota de compromiso o algo así, que nunca me ha llegado. Entonces, pues yo sigo esperando y sí, eso es así, a grosso modo, todo lo que ha pasado con él. Hoy es 30 de octubre, él le dijo que a finales de octubre le pagaría, bueno, queda todavía un día. ¿Usted Mañana. cree en esa promesa, doña Sonia? Pues es que yo ya agoté todas las instancias con él. Es decir, como que muy amablemente pidiéndole eso, me restituya la plata. Entonces sí, espérame un momentico que tengo que ir a hacer lo de los inadmitidos, que tengo que no sé qué. Yo por eso le pedí el favor que se los traspasara a una compañera que podía hacerlo sin ningún problema, ¿no? Pero pues tampoco en eso tuve suerte. Doña Sonia, ¿qué piensa usted para recuperar ese dinero que ahorró durante tantos años? Pues, bueno, yo diría que tendrá que honrar su palabra y transferírmelos en estos 2 meses, pero pues tenemos una denuncia en curso. El Ministerio de Relaciones Exteriores, para el cual tanto él como usted trabajaban, ¿ha tomado alguna acción en el asunto frente a estos hechos? No, que yo sepa. Ir a la persona que se declara estafada, mil gracias a ella. La antigua funcionaria del Consulado de Colombia en México denunció penalmente al cónsul Andrés Hernández por el delito de estafa. Anoche yo hablé por teléfono con el cónsul Andrés Hernández, a quien conozco desde cuando era jefe de prensa del entonces senador Gustavo Petro. Me dijo que no podía darme una entrevista porque su abogado Julio César Ortiz no lo autorizaba. Textualmente me dijo, esa es una decisión con el abogado y también con Petro. Cuando le insistí en su respuesta sobre el dinero de doña Sonia Cuesta, me aseguró, ese es un tema de mi vida personal. Por mi vida personal no tengo que dar respuestas. Y agregó, eso es un préstamo.
Lo que él llama un tema personal o un préstamo son los ahorros de retiro de Sonia Cuesta, una mujer que trabajó honestamente durante 26 años, privándose de cualquier gusto para tener unos pesos con que sostenerse en la vejez. Me temo que esta no será la última vez que hablaremos del cónsul. Bueno, ¿a quién tenemos en la línea? ¡Oh! Teníamos una denunciante y no me contesta porque dice que no quiere revelar su rostro y es muy difícil porque es una persona que ya ha hecho pública su denuncia, pero no sé por qué no quiere que no la vean. Don John. Don Daniel, saludo atento para su merced y su familia y allá para don Jonathan tras bambalinas. Sí, señor. Cuénteme, señor Rueda. Ay, Dios mío, tanto, pero bueno, dos cositas y no es mucha molestia, don Daniel. La primera, la última vez que hablamos yo le comenté algo que estaba pasando en el Departamento de Prosperidad Social con Sí, el programa Economía Popular para el Cambio. Bueno, la persona acá a la que le estoy ayudando, pues para entrar allá, resulta que ahora no le aparecen los datos, no están manejando apropiadamente la política de datos personales, no le entregaron una respuesta satisfactoria a la reclamación y para colmo de males, también el derecho de petición que les instauró no ha recibido respuesta y ya se vencieron términos. La pregunta es, don Daniel, una preguntita y luego le comento algo sobre la inteligencia artificial, si no es mucha molestia, es cuando un funcionario público o cuando unos funcionarios públicos, directivos, llegan y en un determinado programa ponen unos términos de referencia y no cumplen con esos términos que ellos mismos pusieron de referencia, eso hasta donde es una falta disciplinaria y se puede poner quejante de la Procuraduría, ¿o estoy equivocado? así es una violación al Estatuto de Contratación Administrativa y claro que merece queja disciplinaria e incluso puede entrar en el terreno penal. Don John, le voy a pedir un favor. Sí, señor, sí, señor. Un momentico, parece que doña Sandra... No, lo que necesite, don Daniel, por supuesto. Mil gracias, señor. Vamos con doña Sandra. ¿Cómo está? Sí, señora, le agradezco mucho que se acerque a nosotros dando su cara y todo, porque todo eso sirve para dar credibilidad. Doña Sandra, cuéntenos cuál fue su experiencia con el cónsul Hernández. Bueno, Daniel, buenos días. Pues mi experiencia fue que yo ingresé a trabajar al Consulado General de Colombia en México en marzo del 2023, en un cargo que se llama multiplicador del programa Colombia nos une, que es un programa de la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y pues desde el momento que ingresé yo noté del señor Andrés un trato displicente hacia mí, sin que yo lo conociera, sin que yo tuviera ningún tipo de relación previa con él. Yo llegué a este cargo por un concurso público, por mi hoja de vida, por mi experiencia, por mi formación profesional, pero desde el primer momento él frente a mí se comportaba distinto, displicente, no le agradaban mis ideas, no le gustaba mi trabajo. Doña Sandra, ¿cómo se manifestaba ese disgusto del cónsul Hernández con usted? Pues bueno, en primera instancia, el programa Colombia nos une tuvo como que no fue muy claro con la convocatoria y con lo necesario para la contratación, y en el momento en que ya yo fui elegida, ellos sencillamente, él no me quería contratar porque yo no tenía como el requisito de tener una persona jurídica, digamos, aquí en México se llama distinto, que pudiera ser como el tercero en mi contratación porque ellos no nos contrataban directamente. Entonces él, en vez de reconocer que yo había pasado pues por mi hoja de vida y lo demás, él sencillamente me decía que él podía contratar a cualquier otra, que a él no le importaba. Em, Incluso desde allí empecé yo a notar unas cosas de su propia misoginia, como de, pero es que la que sigue en la lista es otra mujer, imagínense. No siempre con unos comentarios así, como eso, despreciando. Ya cuando empecé a trabajar, pues yo me reunía con él y él pues, como que me firmaba o me aprobaba mis actividades, pero sin mucho interés. Pues eso, no le gustaba. Es que al principio realmente su actitud fue más como de omitirme, ¿no? Como de no le importaba mucho lo que yo hiciera los primeros meses, y ya fue más o menos en el mes de mayo que él empieza con sus agresiones más fuertes. De repente él empieza a decir que supuestamente desde Bogotá le habían dicho que mi desempeño era terrible. Yo me comunico con la gente en Bogotá y ellos desmienten eso, me dicen, no sabemos él de dónde saca que nosotros le dijimos eso.
Y desde allí él empieza a amenazarme cada vez que nos reuníamos, que si yo no cumplía como con sus expectativas, él me iba a echar. Así de sencillamente porque digamos que desafortunadamente él tenía todo el poder para hacerlo en cualquier momento, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues, a ver, me corro por aquí un poquito. Em, pues esos eran sus tratos. Ya como que en los últimos 2 meses que yo trabajé en el consulado, todos sus tratos eran agresivos. Ya luego empezó a gritarme, me sacaba de reuniones groseramente, me pedía cosas en unos tiempos que eran imposibles y como siempre bajo la amenaza de que si yo no le cumplía, él me echaba. Entonces, yo lo que intenté hacer en ese momento fue recurrir a Bogotá, al ministerio directamente y al programa Colombia Nos Une, que también era como quien coordinaba mi trabajo, pues para que hubiese algún tipo de resolución aquí, ¿no? Porque yo decía, pues si yo estoy haciendo mi trabajo, ¿por qué él está diciendo que yo no lo estoy haciendo? Yo recibí cero respuesta de Bogotá, ellos sencillamente callaron y dijeron, pues básicamente es lo que él diga. Yo decido, después de un mes de trato ya más agresivo, de sabotaje sistemático de mi trabajo, de no dejarme ingresar a reuniones a las que yo tenía que ingresar, cancelarme espacios, empezar incluso a acusarme de cosas un poco raras, como que yo me hacía pasar por funcionaria del Estado, porque en mi calidad de contratista, pues no era una funcionaria, yo nunca dije ante ningún lugar que yo fuera funcionaria ni nada. Él decía que sí, incluso que yo estaba pasándole como que unas cotizaciones que muy raras, porque raras nunca lo supe, pero que yo de dónde me sacaba esas cifras, o sea, unas cosas un poco ya salidas de cualquier contexto con esta necesidad de aburrirme, de aburrirme, de aburrirme. Yo tomo la decisión de denunciarlo ante el Comité de Planta Externa de la Cancillería por acoso laboral y lo primero que a mí me dicen es: usted es contratista, usted no tiene derecho a Ah, quejarse. Recibí un correo de 3 líneas que decía eso: no es competencia nuestra, dirija su queja a la Procuraduría. Yo les replico con una resolución que el mismo ministerio había sacado unos días antes, que era el protocolo de atención contra violencias contra la mujer y acoso laboral, un protocolo que diseña, que sale de presidencia en marzo del 2023 y que el Ministerio de Relaciones Exteriores adopta en julio del 2023, que claramente dice que contratistas, pasantes y cualquier persona que tenga algún tipo de relación laboral o vínculo puede aplicar a un protocolo de violencias de género y acoso laboral, y ellos nunca me respondieron. Al día de hoy, nunca me. ¿qué funcionario exactamente le respondió ese correo de 3 líneas del que usted habla? No sabría decirle en este momento, fue el Comité de Planta Externa. Okey, sí, señor. Después de eso, yo dirijo mi queja a la Oficina de Control Interno. Ellos me toman mi declaración en agosto del 2023 y a la fecha nunca respondieron. Yo pongo la queja en la Procuraduría en junio del 2023. Ellos responden tal vez unos 2, 3 meses después diciendo que van a investigar el caso. Al día de hoy sigo esperando que investiguen el caso, que se pronuncien conmigo, que me llamen, nada, no ha pasado nada, lo único que me pidieron fue que ratificara mi denuncia. Y frente a todo eso yo le pongo una tutela al cónsul y al ministerio, pidiéndoles que respeten mi derecho del trabajo en tanto se resolviera esta duda, porque lo que yo por sobre todas las cosas decía es: a mí no se me ha dado el debido proceso. Si el señor dice que yo estoy haciendo un mal trabajo, ¿por qué tiene que ser la palabra de él por la de sobre cualquier cosa? ¿Por qué mi palabra no vale? ¿Por qué mis acciones no valen? ¿Por qué mis informes no valen? ¿Por qué las cartas que manda la comunidad apoyando mi trabajo no valen? Es la palabra de Andrés Hernández por sobre cualquier cosa. Entonces eso pasa, yo le pongo una tutela, la tutela en primera medida da medidas provisionales. Finalmente, unas semanas después falla diciendo que básicamente yo tengo que aplicar a leyes mexicanas porque el contrato fue firmado en suelo mexicano. Yo apelo esa decisión, la tutela se ratifica y dicen que ellos no tienen competencia para abordar el tema, que por cierto el señor Andrés Hernández puede que no esté leyendo bien la sentencia, pero ahí en ningún lugar dice que él no es un acosador, en ningún lugar dice que él no es un abusador, solamente dice que ellos no tienen la competencia para dar respuesta sobre mi caso. Finalmente me echa, porque no hay manera de que no lo haga, no me paga mi sueldo completo, me queda debiendo 15 días de trabajo porque supuestamente yo le abandoné el cargo, porque supuestamente yo no tenía por qué estar trabajando,
aunque la tutela defendía y protegió mis derechos, aunque fuese por esos 15 días, él no me paga. Yo salgo y pues desde ahí el señor sigue diciendo cosas de mí, que yo era una mala trabajadora, que yo eso, que yo incluso había por mi culpa había perdido proyectos, que yo me hacía pasar por funcionaria, que yo había tenido unos tratos como medio raros ahí con dinero, cuando yo nunca recibí un solo, o sea, yo nunca tuve que manejar un solo peso de la Cancillería. Pero por eso, o sea, él todo lo crece, él todo lo malinterpreta, que mejor dicho en Bogotá decían que yo era lo peor que existía, bueno, en general. Y ese fue mi caso y desde ahí pues yo sigo esperando, esperando y esperando que algo pase, que se me reconozca algo, que se me pague mi sueldo completo, que me den el debido proceso, que alguien se acerque a preguntarme, oiga, de este señor cómo la trataba, eso nunca pasó. La Cancillería siempre cayó, en la oficina de género se intentó y ellos también dijeron, nosotros aquí no podemos hacer nada. El mismo programa Colombia nos une me decía, es lo que él diga y fin. Y eso pasa en todos los consulados de Colombia en el exterior, es lo que el cónsul o la cónsul diga. Nosotros sabemos de más casos de acoso laboral, de más casos de abuso, de más casos de explotación de nosotros como funcionarios, bueno, cuando yo era funcionaria, y no pasa nada. Esa es la realidad, que aquí no pasa nada. Doña Sandra, mil gracias. ¿Usted está viviendo en México? Sí, claro. Le voy a poner, por favor, con la ayuda de Jonathan, un correo electrónico donde le rogaría que me enviara su información de contacto y los documentos Claro que que sí. quiera compartir conmigo. Claro que sí, Daniel, y le agradezco mucho por este espacio y porque me tomé más minutos de lo esperado, No, señor. pero gracias por escucharnos y también pues esperar que esto tenga por fin alguna respuesta después de tanto esperar. Esta es su casa, doña Sandra. Aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su confianza de compartir su historia y su denuncia con el reporte Coronel. A usted. Mil gracias. ¿Tenemos otra persona? Don Edwin Aguillón. ¿Dónde está don Edwin? Hola Daniel, aquí en Simijaca, Cundinamarca. ¿Cómo le ha ido, don Edwin? Bien, muy bien, aquí. Pues digamos, es una opinión personal frente a los dos casos que exponen. Por un lado, pues una deuda de una persona que pues tiene un plazo para pagarla. No, En algún, no, don Edwin, no es una deuda ni hay un plazo. Él ¿no? dijo que le iba a hacer el favor de usar su cuenta para transferir el dinero a Colombia donde se lo iba a devolver y se lo apropió. Y lo del plazo y todo es una explicación de él, pero realmente es, la situación que cuenta doña Sonia Cuesta es que fue con él al banco, en el banco le dijeron que transferir el dinero a Colombia requería que ella abriera una cuenta en donde pudiera recibir el dinero. Él dijo que él tenía una cuenta premium, se ofreció gentilmente a hacer la transferencia y después no le devolvió la totalidad del dinero. De los $24,500, le devolvió 5,000 y ahí siguen 19,500 embolatados. Y pues esto Eso es como un abuso de confianza. y una estafa. Sí. Bueno, por ese lado sí está, pues de todas maneras, él debería pues de pagar lo que se apropió, digamos, es Sí, señor. como algo lógico. Por el otro lado, el caso del otro, pues mirándolo desde un punto de vista, puede ser, digamos, acoso, como puede ser, por ejemplo, lo que te pasó a ti con Balbuena, ¿Cuál fue? que sí servía o no servía. ¿Te acuerdas que tú tuviste un muchacho Balbuena que salió después y que tú lo despediste, que no sé qué? Ah, no, Alejandro Villanueva, pero no lo despidió, Villanueva. lo despidió Cambio. Lo que pasa es que él salió a presentar las cosas como no eran, entonces me tocó aclarar a mí cuál era la situación. Eso, entonces, de todas maneras, esos casos siempre requieren un debido proceso, dentro de lo normal, pienso yo, ¿no? Pues porque hay una versión, falta la otra. Por Claro. un lado, bueno, señor. Cónsul a pedirle su versión y me dijo que no, que su abogado le recomendaba no hablar, pero hay una serie de documentos que sí hablan en contra de lo que él dice. Bueno. Vamos Por a otro, cómo seguimos tratando este caso. Señor, dígame. sí, por otro lado, por ejemplo, hoy estoy preocupado por la desinformación de muchos medios, inclusive hay un compañero suyo que cayó en la desinformación porque dice que va a haber un racionamiento de gas.
pero a lo último se aclara que a los colombianos no los va a afectar porque es que es como una regasificación que va a haber por un daño de una planta, pero de todas maneras el servicio del gas no se va a interrumpir. Entonces, sí, a mí me gusta y por eso yo siempre lo sigo a usted porque usted es muy riguroso en sus casos y cuando presenta es algo que es estricto y ceñido a la verdad, digámoslo así, dentro de lo normal. Pero Sí, cuando los medios informan, por ejemplo, lo del caso del racionamiento de gas, y ya lo último se sabe que no va a haber racionamiento a los colombianos, sino es como un corte que va a haber dentro de la importación, pero el gas está garantizado para los hogares colombianos. Eso deberían aclararlo realmente y no crear especulación y mala información, porque para el colombiano ya cuentan, es más, hay gente que dice, ya hubo racionamiento de gas, sin que ni siquiera lo haya habido, porque las noticias, mucha gente le cree a la noticia y el titular vende mucho, el titular vende y en el titular se dice muchas veces lo contrario de lo que se expone en el desarrollo de la noticia. Entonces, por eso yo siempre lo sigo a usted, porque usted es muy riguroso en eso y yo lo felicito por eso. muchas Y gracias. también, Voy a verificar lo del gas porque no estoy suficientemente informado. Apenas sí, vi algo en las noticias, pero no estoy suficientemente informado, señor. y también quería, por ejemplo, digamos, ¿qué días vi una imagen tan bonita del presidente Petro en el Aro, devolviendo tierras a los campesinos? Eso es algo muy bueno, digamos, dentro de lo normal, porque los campesinos en otros gobiernos fueron perseguidos. Hay dos modelos, digamos, en el mundo de agricultura, el modelo italiano y francés, que es un modelo que se adapta mucho al altiplano cundiboyacense y a la zona andina, nosotros, que es campesinos con 5, con 2, con 10, con 20 hectáreas, que tienen 10, 20 vaquitas, y la producción es la misma. Lo que pasa es que allá en Italia y en Francia, ellos industrializan y nosotros no. Está el otro modelo, que es el modelo estadounidense y el de Canadá, que es un solo señor, un poseedor o una empresa con miles de hectáreas y miles de cabezas de ganado, que era, por ejemplo, el que querían imponer por allá en Sucre y eso, desplazando a los campesinos para darle tierras, por ejemplo, a Argos y a eso, para que hicieran muchos latifundios, o sea, hicieran latifundios muy grandes, desplazando a los pequeños productores. Entonces se ve el cambio en el que un gobierno se preocupó por quitarle o permitir que se le quitara tierra a la gente, al campesino, y ahora el otro gobierno que se preocupa por devolverle tierras a las víctimas. Entonces era eso, Daniel, y de verdad lo felicito porque su Edwin, periodismo es muy serio. muchas gracias, don Edwin. Le agradezco mucho su participación. Cuídese mucho y por acá lo esperamos siempre. Mil gracias. Muchas gracias, Ron. Vamos con otra persona. Don Daniel Jiménez. ¿Dónde está don Daniel? Hola, Dani. En Bogotá. Ah, señor, lo escuchamos con Bogotá, atención. estoy en el trabajo. Qué bueno. No, primero señor. felicitarle y agradecerle que siempre esté pendiente. Sí, señor, le preguntaba en qué Lo trabaja. sigo hace mucho tiempo, lo admiro. Sí, ¿Señor? sí, señor, le preguntaba en Aquí qué trabaja. yo soy historiador. Ay, qué bueno. Historiador y trabajo para el Estado colombiano en un tema de valoración documental. Qué bueno, señor. Entonces, mi trabajo básicamente es leer documentos antiguos. Uy, qué trabajo tan apasionante. Bueno, don Daniel, lo muy escuchamos. interesante, muy bonito. Bueno, primero lo que le estaba diciendo, lo admiro y lo sigo desde hace mucho tiempo. Me parece que dentro del escenario de la prensa colombiana usted es de las personas más rigurosas y más juiciosas con sus trabajos. Y eso es bueno en un momento en el que me parece que el rol de la prensa está muy cuestionado porque nos hemos ido afiliando a medios muy politizados que les encanta el manejo de la información sesgada. O sea, digamos que yo entiendo y es comprensible que toda tendencia de periodismo tiene un sesgo y tiene una razón de ser y tiene unas justificaciones y tiene que
de alguna forma responder a intereses que muchas veces no son los de la prensa por la prensa. Por eso me gustó mucho lo que hicieron el domingo pasado en Los Danieles, cuando entrevistaron a los de la revista Raya, y me gustó mucho el comentario suyo en particular sobre el tema de la financiación de la prensa. Creo que es importante que todos en Colombia reconozcamos que, si bien digamos que hay una función social del periodismo, también los periodistas tienen que pensar con qué van a comer. Es un poco lo que pasa también en historia. Por otro lado, el tema de hacer investigación periodística es costoso. No es algo que, Sí, claro. se hace de sentarse a mirar el computador. Hay que ir a buscar las fuentes, hay que contrastar, y todo eso requiere esfuerzos y demanda recursos. Entonces, pues claro, los medios tienen que buscar financiación, porque de otra manera, si no se admitiera eso, entonces solo los medios de los grandes, poderosos y ricos podrían sobrevivir, porque son los que tienen dinero para no esperar retorno, ni necesitan vivir de eso, ni necesitan recursos adicionales para pagar las investigaciones o la ingeniería. Pero entonces ahí caemos un poco en un maniqueísmo, y es pensar que porque un oficio de prensa pequeño o independiente, digamos que pongamos el independiente poco entre comillas, porque siempre hay una afiliación, siempre hay un interés posterior o ulterior, que es lo que pasa también en investigación en historia. Pero hay un maniqueísmo entonces, que porque un periodista recibe financiación de X o Y, su información deja de ser valedera. El tema, creo que la preocupación para mí grande es que, de una parte, primero, los colombianos en su mayoría no leemos lo suficiente y no nos informamos bien, y tenemos la mala costumbre de quedarnos con la noticia de Facebook. Entonces, siempre tomamos una partecita de la información, una partecita del dato o la frase que dijo, sin todo sacado siempre de contexto y sin el suficiente trasfondo. Y eso realmente, no sé tú qué piensas del escenario de la prensa actual en Colombia, de los periodistas en Colombia, porque a mí me parece que es preocupante por todo esto. Sí, yo creo que hay muchas cosas importantes para revisar, y también creo que hay bastantes análisis ligeros sobre lo que se hace en la labor de la prensa. O sea, en Colombia hay periodistas honestos que están trabajando y que están buscando que se conozca la verdad. Y esa verdad no siempre es del agrado de la gente. Hay cosas que gustan y hay cosas que no gustan, pero el deber de los reporteros es sacarlo a la luz pública. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con que es necesario un examen de los medios y un escrutinio ciudadano sobre los medios, pero también que ese escrutinio no esté en función de decir que los que son buenos son los que se convierten en eco de mi voz, son los que repiten lo que a mí me gusta, sino que hay que mirar con elementos imparciales lo que está pasando. Casi como en una perspectiva histórica, como el trabajo que usted hace, don Daniel, de poder contrastar eso, poder entender qué sucedía en cada momento cuando se producía este documento, situarlo en las fechas en las que estaba pasando. Es el mismo trabajo de contextualización frente a los medios. Y pues hay medios a los que se les pueden creer cosas y otros medios a los que no. Y uno no puede darle el valor a todos como en el tango Cambalache, en el mismo lodo, todos revolcados, porque no son lo mismo. Exacto. Todos los... Sí, señor. Don Daniel, le agradezco. Una acotación final. Sí, señor. Si me permites una acotación final, que tiene que ver mucho en el oficio de historiador y el oficio de periodista, y es que la verdad es una construcción teórica que solamente se sustenta en la medida en que uno encuentre mejores fuentes que las que yo usé para expresar esa verdad. Si alguien tiene datos más completos, pues esa verdad se modifica en función de lo que va encontrando. Y eso pasa también con la prensa, y muchas veces nos olvida ese detalle. Sí, señor, así es. Desde luego, así como el mito de la objetividad, pues no hay objetividad 100%, porque todos somos sujetos y todos somos producto de las circunstancias en las que vivimos y trabajamos.
pero el trabajo del periodista es buscar contrastar esas versiones para tenerlo más cercano a la realidad, que es la mezcla a veces de múltiples subjetividades. Como usted dice, en eso se parece mucho al trabajo histórico. Quizás la historia tiene un poco la ventaja de la serenidad, de que es algo que de alguna manera ya está quieto, mientras que el periodismo tiene que moverse con asuntos que siguen Claro, siendo muy... la distancia temporal nos facilita el trabajo un poco. Sí, Nos da la un poco, posibilidad de revisar con más calma pero las fuentes. incluso, Daniel, creo que en la historia también hay tantos intentos de reescribirla, de mostrarla de distinta manera, de privilegiar una versión sobre la otra, que también se pueden suscitar confusiones, cuando no tergiversaciones de lo que sucedió. Don Daniel, Señor muchas José, gracias. Que gracias esté a muy... usted y que siga adelante. Muchas gracias. Mil gracias, sí, señor. Vamos con la última persona que tendremos hoy en el reporte. Es don Juan Camilo Navarro. Don Juan Camilo, ¿cómo está? Muy buenas, Daniel, ¿cómo te encuentras? Bien, señor, muchas gracias. A sus órdenes. ¿Dónde está? No, yo me encuentro, me disculpa, hay un celular sonando ya. Me encuentro en mi trabajo actualmente. Estoy trabajando en una fundación con niños, precisamente como es mi profesión. Yo soy psicólogo, pero hice una especialización en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. ¿Cuál quieres? Qué bueno, don Juan Camilo. Eh, Lo escuchamos con atención. Bueno, mi pregunta va en el mismo sentido que la anterior, precisamente porque estoy muy interesado es con el tema del periodismo, cómo se ha ido desarrollando no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? Se está viendo, se está viendo que en Israel, por ejemplo, también hay unos intereses grandes y eso también está generando que la información fluya de ciertas maneras. Eh, ay, ¿se cayó? Ah, listo. No, señor, aquí estamos. Ah, bueno. Entonces, mi preocupación es, no debería de haber una reflexión ya a nivel, pues, digamos, ético en cuanto al periodismo para todas las poblaciones, porque es que siento que el periodismo actualmente como que pareciera que se niega a, bueno, en el periodismo no, pero digamos pareciera que no se permite que haya una reflexión en cuanto a la ética del periodismo o si el periodismo debería de actualizarse, ¿cierto? Siento que el periodismo debería de actualizarse y es una de las cosas que le hace falta para que no se sienta como se siente hoy en día, porque actualmente estoy sintiendo como si el periodismo se estuviese desprestigiando a sí mismo, como si entre los periodistas siempre hay una imposibilidad de criticarlos, porque si se les critica, se les está vulnerando la libertad de prensa, ¿cierto? Por ejemplo, mira lo que está pasando ahora con este tema de la ¿cómo se llama esto que está pasando del gas? Que se está hablando sobre el tema del gas. Que, por ejemplo, sale un titular que hace que las personas piensen que va a haber racionamiento de gas, pero luego uno entra a la noticia y se da cuenta de que no necesariamente va a haber racionamiento de gas. Entonces eso genera que las personas se asusten, se alarmen y que haya muchas más preocupaciones frente al tema. O Sí, señor. como lo que ocurre con la guerra, que pues es precisamente lo que está pasando con Israel, que se ocultan ciertas informaciones. Bueno, es lo lógico, porque pues en esos, yo siento que ya en la guerra el periodismo cumple una función completamente distinta y pues en muchos casos se usa como herramienta pues también bélica, lamentablemente. Para la guerra todo se usa. Hay un todo Así. vale ahí. Pero pues ya como a contextos como Colombia, que nosotros como colombianos necesitamos estar informados, necesitamos que nos llegue información veraz, me parece que es peligroso que se estén generando titulares. Pues yo entiendo que el titular sirve para que la noticia coja impulso, ¿cierto? Pero es cierto que muchos colombianos no leen, no entran solamente agarran el titular y empiezan a difundir la imagen del titular. Entonces, estas realidades yo siento que deberían de discutirse más en el periodismo actualmente. De Era acuerdo, algo común.
De acuerdo. Y estamos en una época muy particular porque las fuentes de información se han multiplicado, pero no necesariamente se han mejorado. Uno entra al teléfono y encuentra muchísimas versiones en redes sociales de un acontecimiento y es difícil separar las que son ciertas de las que no lo son. Sí. En el mismo sentido, es necesario que desarrollemos habilidades de lectura crítica en las personas para poder distinguir lo que es una versión interesada o amañada de lo que es una versión cierta acerca de lo que está pasando. Estamos apenas en pañales en eso porque sucede algo, don Juan Camilo, que es bastante notorio. Mientras todos pensamos ahora que vivimos conectados con el mundo en tiempo real, lo básico, lo verdadero, es que cada vez estamos más aislados. Y estamos más aislados por cuenta de nosotros mismos, porque decidimos seguir u oír únicamente a las personas que piensan parecido a nosotros. Y entonces eso termina multiplicando nuestros prejuicios y nuestra forma de ver la vida. Es muy importante para estar informado, tener fuentes múltiples de información, contrastarlas y saber que a unas le faltan unas cosas y a otras otras. La velocidad con que se producen informaciones, dada la demanda permanente de las redes sociales, también ha hecho que se pierda la calidad de algunas informaciones, porque en el afán de salir primero, o lo que es peor, de tener clics, a veces se titula para llamar la atención, no para reflejar el contenido de la información. Durante mucho tiempo aprendimos los periodistas a redactar de una manera, don Juan Camilo, que se llama la estructura piramidal invertida. ¿En qué consistía? En que uno arrancaba con lo más importante y luego iba bajando hasta lo menos importante. ¿A qué obedece esa estructura de redacción en el periodismo que, digamos, se cimentó en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y llegó hasta hace pocos años a que se transmitía por el telégrafo? Y entonces cuando fallaba el telégrafo, se supone que ya había salido lo más importante. Y si se cortaba por aquí, esto que faltaba no era tan importante. Entonces, el primer párrafo, que llamamos técnicamente el lead, debía contestar las preguntas más importantes para la persona que la leyera. Esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Pero resulta que ahora, con el propósito de alargar y alargar la permanencia de las personas, no se arranca por lo más importante, sino casi por lo menos trivial, para crear una historia de suspenso y volver y empezar a contar la historia en el cuarto o quinto párrafo, de tal manera que tenga la gente un minuto o un minuto y medio más. Sí, Esto, claro. desde luego tiene validez en la forma en que la gente lee informaciones en esta época, pero también es un peligro. Tan linda. Qué pena, de verdad. Es que como estoy con niños también a veces, Señor, de pronto interrumpiendo. primero los niños de Juan Camilo. Pero es que es genial, me encanta cuando, por eso me gusta mucho verlo a usted, porque con usted uno aprende muchas cosas, mucho de historia, y también uno aprende muchos temas técnicos de los que uno no conocía. Ese del telégrafo me parece impresionante, yo claro, no sabía eso. Entonces ahora la redacción, digamos, moderna, por decirlo de alguna manera, busca retrasar la historia para que el lector o el usuario, porque pues a veces no es solo lectura, esté unos segundos más, un minuto más, porque todo eso favorece, digamos, es la medida del éxito del contenido periodístico. No hemos llegado todavía a decantar esa experiencia, y hay muchos temas que, en función de lograr audiencia, digamos, abandonan la ética y el convenio de buscar la verdad y entregársela a la gente. Hay muchas cosas en las que hay que evolucionar, no en Colombia, sino en el mundo entero. Pero yo le puedo asegurar, don Juan Camilo, que la enorme mayoría de los periodistas son
honestos y están tratando de hacer su trabajo con dedicación y con honradez para que les No, llegue a la gente. eso sin ninguna duda. Yo sé que la mayoría de los periodistas tratan de hacer lo mejor de lo mejor en su trabajo y tratan de destacarse. El problema es que los que más hacen ruido son los que más dinero tienen. Así es, Juan Camilo. Entonces eso ya es otra cosa. Pero bueno, lo que yo quería destacar también en su respuesta, me parece que es valioso, es la parte de, ay, se me fue la paloma, entró un niño y me desconcentró. No se preocupe, Juan Camilo. Bueno, de todas formas, Daniel, yo sí siento que en el mundo, ya recuerdo, le iba a poner un ejemplo muy curioso que me pasó. Esto que usted dice de que se retrasa la noticia o el tema principal hasta el final como para poder retener a la persona, pasa mucho también en los programas de chismes. Por ejemplo, yo lo veo actualmente incluso en videos, no necesariamente tiene que ser en formato escrito. Entonces ponen en el minuto tal, se encuentra el tema. Desde el principio del video le dicen, si usted quiere ver solo este tema, en el minuto tal lo encuentra. Pero la persona igual se queda todo el tiempo y ve todo lo demás del contenido y llega ese minuto y ahora sí se concentra. Sí, Pero señor. también lo he encontrado distinto en canales de ciencia, porque yo sigo muchos canales de ciencia, que ponen en la portada el tema principal e inician con ese tema. Pero uno de todas formas sigue y se queda y se interesa porque el resto del contenido es de calidad. Entonces, yo siento que son formas, son decisiones las cuales uno toma. Ay, qué lindo. Ay, pero mira, tienes que colorear un poquito más dentro de las líneas. Don Juan Camilo, muchas gracias por su apoyo. Gracias. Y espero verlo por acá. Esta es su casa siempre, señor. Sería Muchísimas maravilloso. gracias. Nos vemos pronto en otro reporte, coronel.